Ahora sí ya. Listo. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer estar con ustedes esta tarde, platicar sobre uno de los temas centrales que impactan no solamente a los sistemas electorales o a las formas de gobierno y a los estados mismos, sino impacta a la sociedad y tiene que ver con la manera como participamos justamente como sociedad en las actividades o en las decisiones fundamentales de la sociedad, en las decisiones fundamentales del gobierno. Mi nombre es Rubén Becerra Rojas Bertis, profesor e investigador de la Escuela Judicial Electoral, quien va a estar con ustedes en estas jornadas. Me da mucho gusto saludarla a todas y a todos. Ya tengo algunos, a veces identifico ya algunos nombres, algunos rostros de algunos otros cursos en los cuales hemos llegado a coincidir, o sea que me da mucho gusto que sigan animándose a explorar las distintas ofertas educativas que tiene la Escuela Judicial Electoral. Por lo tanto, desde aquí mando un afectuoso saludo a la directora de la escuela, la doctora Gabriela Rubalcaba, asimismo al magistrado de Sala Superior Felipe de la Mata Pizaña, igualmente al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, a todo el conjunto de magistradas y magistrados, pues que de alguna u otra manera hacen posible que tengamos este intercambio de ideas el día de hoy con ustedes. Pues hablar de la democracia, justamente, tiene que ver con temas tan centrales en nuestra vida como estas aspiraciones legítimas a las que cada uno de nosotros sueña, trabaja, se levanta todos los lunes con el ánimo de lograr los objetivos, de pavimentar un pequeño camino que nos lleve justamente a encontrar cuáles son estas, digamos, a encontrarnos con el yo, nuestros yo del futuro. Y sobre esto hemos platicado ya en algunas otras sesiones cómo debiéramos entender hoy en día, cómo deberíamos de redimensionar el concepto de la democracia. Les pediría de favor que para agilizar nuestra charla, pues que las preguntas las formulen a través de el chat que tenemos en el sistema y por otro lado también que se sientan con plena libertad para interrumpir, levantar la mano y poder tener esta retroalimentación que requiere justamente estas dinámicas. No se trata de tener una clase, digamos, como clase en derecho constitucional o teoría del Estado, de ciencia política, para hablar de la democracia y encontrar su filosofía. La verdad aquí lo importante es que reencontremos nosotros el camino de la discusión sobre lo que hoy en día representa la democracia, y si bien la podemos referir desde la época de los griegos o de la Grecia clásica, bueno, pues yo no veo ni a Axel ni a Abel con su toga, ¿no? Ahí caminando con sus discípulos, ni mucho menos. Los encuentro más bien enfrentados, ¿no?, a una realidad que nos golpea todos los días y que nos debe orientar hacia encontrar un camino adecuado. Este contenido de este curso, bueno, pues lo que pretende es justamente provocar la reflexión, ¿no? A veces las reflexiones nos van a doler, nos van a afectar, pero finalmente estas reflexiones y sustentadas, digamos, en la parte teórica y en la parte filosófica, pues justamente nos van a llevar por una aventura que no sabemos necesariamente a dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Cuál es nuestro puerto de destino? Y eso es lo maravilloso de la filosofía, porque lo más importante es que nos confronta y nos enfrenta con nosotros mismos, ¿no? A veces es duro mirarse en el espejo, pues esto es lo que vamos a intentar hacer. Les pediría de favor, si son tan gentiles, que unas 2, 3 personas que recién están tomando cursos o no, bueno, pues si nos hicieran favor de presentarse, lo mismo haremos en estos días para tratar de conocernos brevemente un poquito más. Así que, ¿quién se anima, por favor, a presentarse, decir cómo se llama, qué actividades profesionales tiene, ¿no?, su edad, un poco el tema? Finalmente, bueno, vamos a estar un par de horas en esta semana platicando con ustedes. Adelante, Abel, por favor, y luego Laura, si son tan gentiles. Hola, buenas tardes, compañeros, buenas tardes.
Ponente Rubén, soy del estado de Querétaro. Para mí es el primer diplomado que tomo con la Escuela Judicial Electoral. Actualmente ya hemos tenido un poquito de experiencia en el ámbito de la función electoral. En el 2012 estuvimos en el PREP, he estado de CAE en el Instituto Electoral, tanto CAE federal como CAE local, y actualmente estamos como asistentes auxiliares administrativos eventuales en el OPLE de Querétaro. Entonces, pues tengo una muy buena expectativa del diplomado, dada la institución, ¿verdad?, de que se trata de la Escuela Judicial Electoral. Un gusto saludarlos y pues estoy a sus órdenes. Gracias, a ver, muy gentil. Laura, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal, profesor? Compañeros, buenas tardes. Yo ya soy de otros cursos. Este año no me había tocado ningún diplomado porque ya todos los tenía, pero salió este nuevo y bueno, es mi 7º diplomado y tengo como 20 y tantos cursos de los que imparte aquí en la Escuela Judicial. La verdad es que son súper útiles. Lo mío es la política. Me encanta esto del derecho electoral. Yo participo todos los días, tengo un programa en redes sociales, en Sin Línea MX, y la verdad es que a mí lo que me gusta es ayudarle a la gente a comprender un poco de qué va su participación en estas cuestiones de las votaciones, que no se queden con la idea de que solamente son ciudadanos el día que votan y tienen que pagar los impuestos. Entonces, como dice el querido doctor Octavio Vado, intento bajar un poquito del abogañol al español algunos conceptos, sobre todo, bueno, lo nuestro, que es la materia electoral, que la gente está como apenas incorporándose a esta vida un poco más politizada, más interesados y con muchas más herramientas. Entonces yo agradezco a la Escuela Judicial porque pues me ha dado a mí la oportunidad de ser como una especie de cauce para las dudas de la gente y pues me siento muy comprometida a seguir aprendiendo de lo mucho que ustedes nos aportan para poder compartir también con la gente y que no se queden a lo mejor con ideas a la mitad o con conceptos incompletos que no les son tan accesibles porque no manejan el lenguaje pues jurídico de manera habitual. Entonces, la verdad es que para mí es un súper gusto que hayan abierto otros diplomados para que esté yo aquí presente. Así que muchas gracias, profesor y compañeros. Buena tarde. Soy de Cuernavaca, por cierto. Gracias, Laura, muy gentil. Bueno, pues ya vas a poder ponerle otra estampita ahí a tu álbum de cursos. Muchas gracias. ¿Alguien más que se anime? Javier Olivares, Anel, Oralia, Minerva, Cecilia Soto. ¿Quién más se anima? María Eugenia. Oralia, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal, compañeros? Mi nombre es Oralia Álvarez. Soy licenciada en Ciencias Políticas. Tengo trabajando era IFE, ahora ya es CINE, 11 años. Y pues la verdad, el tema electoral siempre me ha apasionado mucho. También he hecho varios cursos aquí del tribunal, pero este es mi primer diplomado y soy del estado de Durango. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Oralia, muy gentil. ¿Quién más se anima, por favor? Andrés, Dimas y Armando Acosta. Y ya con ellos terminamos la presentación del día de hoy. Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues mucho gusto. Nosotros desde el estado de Hidalgo estamos observándolos después de 3 años de proceso electoral continuos. Creo que es el único OPLE, junto con el INE de Oralia, que ha llevado estos últimos 3 procesos al hilo. Y bueno, pues también con mucha expectativa, como lo hace la compañera Laura, el compañero Abel. La verdad hay bastantes buenos catedráticos en esta escuela judicial. Y otra cosa que es de destacar es que los cursos son gratuitos. Nuestra única tarea es estar atentos aquí, estar puntuales, poner toda la atención posible a los excelentes profesores que tiene esta escuela y que se siga manteniendo en ese nivel. Gracias. Gracias, Andrés, muy gentil por tus consideraciones. Armando, por favor. Muchas gracias. Buena tarde a todos, a todas. Es un placer, es un gusto estar con ustedes en un diplomado más de la Escuela Judicial. Al igual que algunos otros compañeros, ya tengo la fortuna de haber estudiado algunos otros cursos y diplomados. Espero seguir adquiriendo más conocimientos
que amablemente los docentes nos comparten y que son muy interesantes, sobre todo para ejercer con mayor calidad nuestro día a día. En mi caso, en la cuestión laboral, me desempeño como servidor público en Gobierno del Estado de México, en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en la ciudad de Toluca. Entonces, espero que los conocimientos que adquiera con este diplomado más adelante me permitan desarrollar con mayor eficacia, la actividad que día a día llevo a cabo. Muy bien, Armando. No, al contrario, muchas gracias a todas y a todos por sus presentaciones. Y bueno, pues ahora toca a mí presentarme. Soy Rubén Becerra, profesor e investigador de la Escuela Judicial Electoral, ya con casi 25, 27 años, ya ni sé cuántos, ya no llevo la cuenta, dedicado a, como dicen por ahí, 24/7 a la materia electoral. Tuve la fortuna de ingresar desde, pues prácticamente saliendo de la universidad a la sala superior, en la ponencia de quien entonces presidía la sala, el magistrado José Luis de la Pesa Muñoz Cano. Entonces, para mí ha sido un verdadero honor trabajar para el Tribunal Electoral. Varios años como secretario de Estudio de Cuenta de Sala Superior de la ponencia, de esa ponencia. Después como magistrado de la Sala Regional Monterrey, en 2 ocasiones presidente de la misma. Y después a mi regreso a Sala Superior como coordinador general de asesores de la presidencia, y después tuve la fortuna de ser designado por el Consejo de la Judicatura y la Comisión de Administración como visitador general de todas las salas regionales del propio tribunal, ¿no? Bueno, pues un poco se dice fácil, pero son muchos años ya de picar piedra en estos temas. Y bueno, pues estas barbas blancas son las que ahora yo creo que tal vez me permiten aventurarme a repensar, reestructurar y reflexionar sobre diversos temas que me parece que son fundamentales para que nosotros podamos, justamente como decían ustedes, reactivarnos como sociedad, como ciudadanía, y entonces ahora sí, ponernos las pilas y cuidado, porque ya una vez encarrilado el ratón, como dicen, pues que se hagan a un lado los partidos políticos. Bueno, hablemos ya entonces ahora sí de nuestro tema. ¿Qué pasa con la democracia, no? Sabemos que tiene orígenes griegas, sabemos que tiene unos orígenes también romanos, pero que a final de cuentas esta democracia nos habla de un concepto que quiero hoy, que quiero remarcar, quiero reforzar mucho. La democracia va en 2 sentidos desde mi punto de vista. Uno, la manera como participamos nosotros, los de a pie, los ciudadanos, en la toma de decisiones fundamentales de la sociedad, de la ciudad, del gobierno, ¿no? Es decir, cómo nos involucramos en las decisiones. Y bueno, ya sabemos que ordinariamente hemos tenido unos padres y abuelos y generaciones tras generaciones que siempre han marcado un poco nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época que yo era niño, muy niño, todavía había familias o padres que decidían el futuro de alguno de los hijos y decían, tú, Cecilia, por ejemplo, pues como eres la menor o la mayor, ¿no? Seguramente te tocará, decían esta frase, quedarte para vestir santos. ¿Y esto qué significaba? Pues que no tenías derecho a decidir sobre la posibilidad de compartir tu vida con otra persona o no. ¿Por qué? Porque ya había una sentencia dictada por el alto mando que determinaba que una persona en concreto no podía casarse porque tenía que quedarse a cuidar a los padres. Y así había otras sentencias que decían, tú por ser mujer no puedes estudiar, tú por ser mujer ya debes de casarte, tú por ser mujer o porque ya se casaron y para cuándo los bebés, ¿no? O sea, el típico, y ya se les ve como que se les está pasando el tic-tac, el reloj biológico. Es decir, fíjense cómo hemos como sociedad tenido que aceptar determinaciones sobre derechos fundamentales que hemos tenido como personas. ¿Y dónde lo hemos resentido? Vaya, en nuestra propia casa, en el círculo más cercano, en el círculo más íntimo,
donde está la confianza, donde está el amor como tal, ¿no? Hemos aceptado este tipo de determinaciones, digo, no hace muchos años, ¿no? Y puede ser que todavía muchos de nosotros estemos sufriendo consecuencias de esta naturaleza. Y bueno, seguramente aquí en nuestro curso habrá muchos jóvenes que apenas están, digamos, ingresaron a la actividad electoral, y no creo que porque su padre, que fue vocal ejecutivo, su madre secretaria tal, dijera, ah, estás marcada por los astros para que tú continúes con la tradición electoral de tu familia. No, me queda claro que no. A lo mejor ya están hartos de hablar, de escuchar hablar a los papás acerca de la política, los partidos políticos, las elecciones, ¿no? Y lo que menos quieren ya es tener ese tipo de actividades. Bueno, digamos, estos ejemplos nos sirve un poco para contextualizar qué pasa con la vida, ¿no?, de la sociedad frente a lo que podríamos llamar como el padre gobierno, la madre autoridad, por ejemplo, ¿no? Pues a ver, mi vida es sencilla, que me dicten lo que tengo que hacer, que me digan que a partir de los 18 años debo votar. ¿Y por qué? Pues porque está en la ley. Oye, que me digan que yo no puedo abortar, ¿por qué? Pues porque si aborto y está en la ley, pues me castigan. Oye, que me digan si tengo derecho a casarme con una persona de igual sexo al mío o no. Pues que me diga alguien más, ¿por qué? Pues porque es muy sencillo, es fácil echarle la culpa a otros, es fácil echarle la culpa de las decisiones a otros. A ver, mamá, papá, tú me marcaste para toda la vida. Pues sí, pero tú también tienes la decisión, ¿no? Decir, hasta aquí, ¿no? Está el límite, y de la línea para allá ustedes, pero de la línea para acá, que son mis derechos fundamentales, pues aquí yo soy el que determino las cosas. Como sociedades a lo largo de la historia, ¿no?, nos hemos ido por la fácil. ¿En qué sentido? Pues esperar que alguien más tome decisiones por nosotros como sociedad. ¿Y por qué no hay ese involucramiento de los ciudadanos? Pues puede ser por conchudez, puede ser porque yo estoy metido en otras cosas, ¿no? O sea, pues para eso se alquilan los políticos y las autoridades. Yo sí estoy trabajando en cosas relevantes como mi negocio, ¿no? Como el día a día, pero ese tipo de cosas, pues que se dediquen otros, yo no. Oye, y entonces tú cuando quieres participar como comunidad, pues nada más grito, protesto, me manifiesto, subo cosas al Twitter, subo memes, ¿no? Pero, oye, ¿y hace cuántas elecciones no vas a votar? Pues los mismos años que no me voy a confesar, los católicos dicen, ¿no? Pues ya tengo como 16 años sin confesar, pues lo mismo tengo 16 años, yo creo que más o menos coincidí, que llevo sin votar. Y bueno, ¿y cómo pretendes entonces generar una participación en este primer concepto de democracia? ¿Cómo buscas sí participar? No, pues nada más voto entonces, y ya, con eso se acabó. No, bueno, ahí termina, como nos decía Laura, ahí termina tu actividad, tu compromiso, tu responsabilidad con la colectividad, ¿o no? Pues bueno, ese es, digamos, un primer punto. Es un análisis o es una introspección de cómo nosotros nos asumimos como ciudadanos, nos asumimos en una comunidad y cómo realmente participamos en esa sociedad, ¿no? A ver, vayamos a la sociedad democrática de la casa. Vamos de lo más sencillo a lo más, digamos, más complicado. ¿Cómo participamos en nuestra casa? No, bueno, pues a mí que de la limpieza ni me hablen, ¿no? O sea, a mí que, no, y estos conflictos yo no los resuelvo, esos que se encarguen la mamá o esos, los hermanos, ahí tienen que aprender a resolver sus conflictos. A ver, ¿cómo me involucro con los temas de la comunidad? Y luego ya me pregunto cómo me involucro con los temas del fraccionamiento, del departamento, del edificio donde vivo, ¿no? No manches, pues hace años que no voy a una reunión de administración, pues que pongan al que se... Y ya saben, cuando van a elegir al nuevo presidente, presidenta de la comunidad, ¿no? Todos así. Es que yo nunca estoy, ¿no? Es que yo voy y vengo y requiere una atención y yo, pues yo siento que no puedo, ¿no? Pero ahí sí, al rato, mira nada más, ya falló la cosa esta para que pasen los carros, mira ya el recolector de basura, mira no sé qué.
Pero la idea es que nosotros no formamos ni tenemos participación en las decisiones porque no queremos. No queremos, primero que nada, desde mi óptica, más allá del contexto en el que vivimos o que hemos vivido y que nos han marcado durante muchos años, yo creo que lo más importante es que no tenemos esta posibilidad o no hemos desarrollado la posibilidad de tener un punto de vista personal sobre una temática. Y dice, está mal, doctor Becerra, ¿cómo hacer eso? Yo opino de todo. No, ¿sí? No tenemos un punto de vista personalísimo. Es decir, no hemos generado razonamientos y tampoco argumentos para plantear un punto y en una mesa o en una sobremesa, ¿no? Pues discutir si una sentencia está bien o está mal desde una óptica. O si un programa de gobierno es adecuado o no. O si el tema del aeropuerto es o no, ¿no? ¿Por qué? Pues es que uno me quiere enfrentar contra las distintas corrientes y la verdad vengo a echar unos tacos, ¿no? Como dicen los compadres. Pues estamos tomando tranquilos, hombre, qué necesidad hay de violentarse y terminar todos de pleito. Pues no, eso pasa porque no hay razonamientos y no hay argumentos para defender, criticar y por lo menos tener una postura personal. Ese es el primer gran problema que tenemos como sociedad. No queremos asumir una postura personal porque nos da miedo, porque creemos que no tenemos los argumentos, porque también no hemos estudiado y no nos importa, porque eso es muy lejano a mí. A ver, yo soy varón, ¿no? Perfecto, muy bien, pero está el gran tema ahorita de la despenalización del aborto. Y puedo opinar, no, hombre, que las mujeres, y claro, y el hombre también tiene que opinar, el papá, y que lo están, y puedo opinar muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo me involucro realmente en el tema? ¿Estudiando el tema? ¿Me involucro o solamente critico, lesiono, cuestiono y violento, ¿no? Hasta en una conversación, nada, que sabe qué y tal, ¿no? En fin, llegar a este punto de la participación democrática, ¿no? De la participación de la sociedad en la toma de decisiones, también me lleva justamente a la otra cara de la moneda. ¿Y quién toma las decisiones entonces por nosotros? Y este es uno de los segundos, digamos, este es el segundo planteamiento que voy a hacer muy recurrente y tiene que ver con el concepto de mayorías. El concepto de mayorías, ¿no? Digamos, tradicionalmente, digamos, desde el concepto moderno de la democracia, pues ya desde Abraham Lincoln y un poco desde Platón y desde Aristóteles, ¿no? Digamos, de los romanos, hasta estas fechas, nos han más o menos señalado que las democracias es el poder del pueblo para el pueblo, ¿no? Y por el pueblo, no sé cuántas cosas más, y siempre el pueblo, ¿no? Es decir, que la soberanía reside en el pueblo. Y es decir, que el pueblo tiene un superpoder. O sea, si Marvel pueda capitalizar el concepto de soberanía, bueno, crearía un mega superhéroe, ¿no? Y un archimega enemigo de quien tiene este poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Bueno, pues esta idea del poder de la sociedad, del poder del pueblo, aunque no sabemos quién es el pueblo, y finalmente se nos ha dicho que el pueblo es la mayoría, ¿no? Es decir, yo tengo esta capacidad de que he escuchado a mis electores. Yo, diputado del distrito número 13, he escuchado y he recibido toda la información de mis electores. Y yo sé qué quieren mis electores, porque yo sí he caminado en las calles, yo sí he platicado con la gente, yo sí sé qué quieren mis electores, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque soy diputado, ¿no? O sea, porque yo ya tengo aquí, ¿no? Estoy en mi asiento, tengo mi curul, y el ser diputado, el haber sido electo por mayoría relativa o representación proporcional, me da justamente ese baño de grandeza, ¿cómo decirlo? Podría ser yo descendiente directo del dios del trueno, o sea, si no me ven con un martillo como Thor, ¿no? Bueno, es porque no viene con mi vestimenta, pero esa postura, digamos, ¿no? De decir, y además tengo fuero, ¿no? O sea, cuidado porque soy diputado, tengo fuero y abusados con este concepto, pues entonces justamente me da la idea de entender dos cosas. Una, la primera que solamente es un discurso, decir que yo tengo la mayoría y que soy representante de esa mayoría y que la mayoría justamente es la que me ha dado la
posibilidad de tomar decisiones por ellos. ¿Por qué? Pues porque, digamos, filosóficamente o políticamente, pues ellos votaron por mí. Y si ellos votaron por mí, yo en automático tengo ese poder de representación de todas esas personas. Yo sé lo que quieren, yo sé lo que necesita toda esa gente, por lo menos los que votaron por mí. Y por otra parte, lo que tengo es este argumento de la legitimidad democrática de mis decisiones, que es el punto central que quiero tocar en esta charla. El argumento de la legitimidad democrática que te da la mayoría. Este argumento, este peso que tiene un argumento, por ejemplo, una ley que se emite, por ejemplo, aquella que despenaliza el aborto. Y entonces podemos decir, bueno, a ver, ¿quién al final del día determinará si es correcto o no despenalizar el aborto? Oralia Álvarez, si eres tan gentil. Oralia Álvarez, en este gran debate que tenemos en la sociedad, ¿quién crees que deba de decidir al final de cuentas si se despenaliza o no el aborto? Es una pregunta bien interesante y yo creo que quienes deben de decidir, pues evidentemente yo pienso muy personalmente, pues son los diputados. Por ejemplo, aquí en Durango, ahorita está mucho el debate sobre la despenalización, los matrimonios igualitarios. Entonces, aquí el Congreso no aprueba esa ley. Sin embargo, somos, como luego dice, o como los por eso, pero ¿tú quién crees que debe decidir, Oralia? Estos grandes temas, ¿quién los tiene que decidir? ¿La Corte, la Suprema Corte de Justicia o el Congreso local? No, pues el Congreso local. Ok. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos encontrar razones que sustenten esta posible decisión. Adelante, Minerva. Gracias, Oralia, eres muy gentil. Minerva Rangel, por favor. Gracias, doctor Robert. Yo considero que son dos puntos de vista. ¿Quién debe decidir? Debería ser el pueblo, así como hizo Manuel López Obrador una consulta y que el pueblo decidiera realmente qué es lo que quiere hacer. Pero en la práctica, quien va a dictar, pues sería el Congreso local. Correcto. Gracias, Minerva, eres muy gentil. Pues, a ver, me parece que entre lo que nos dicen nuestras compañeras Oralia y Minerva tienen mucho que ver, ¿no? Primero que nada, hay digamos, como posturas, ¿no? Posturas que no tenemos muy claras sobre si esto corresponde a digamos, a una fracción de partidos, de candidatos que obtienen la mayoría en el Congreso, por ejemplo, y que puede tomar esas decisiones legislativas. Una vez que toma la decisión, pues si alguien interpone una acción de inconstitucionalidad, bueno, será revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema, digamos, un poco en el balance de los argumentos, no solamente trata de ver cómo está nuestro sistema constitucional, porque así funciona. El legislativo emite la ley, ¿no? Y si alguien la cuestiona, pues será la Suprema Corte la que revise los tamices de constitucionalidad y convencionalidad y finalmente podrá tomar una decisión. El tema aquí no se trata de cómo está construido el sistema. Lo que se trata es de ver si este sistema realmente responde a las necesidades de nuestra sociedad. A ver, estamos tomando como consideración o tomando en cuenta una resolución de la Alta Corte en Estados Unidos de hace un par de semanas que viene a dar al traste un criterio que se había emitido desde los años 60 y 70, más o menos desde los 60, acerca de el tema del aborto. ¿Y qué decía esa sentencia de aquellas épocas? Pues que generaba un manto de protección a nivel federal en cuanto a que los estados no podían regular el tema del aborto. Y resulta que esa corte, digamos esa alta corte, con una integración, pues a lo mejor más libertaria, ¿no? Más echada para adelante, sin ser tan conservadora, en una época
donde los derechos civiles y los derechos fundamentales de las personas pues estaban pues en franca lucha, ¿no? Para lograr mantenerse y respetarse, como el derecho del voto de las personas afrodescendientes, por ejemplo. Bueno, pues fue una sentencia importante, ¿no? Y justo 30, 40 años después, viene una corte con otra integración conservadora y da el traste con lo que se había construido desde esa época. Y ahora deja a los estados, a las legislaturas de los estados, la decisión de si regulan o no regulan el tema de la penalización del aborto. Y dentro de los estados de la Unión Norteamericana, ya hay muchos estados, ¿no? Que son, digamos, cuyas mayorías en los congresos son de orígenes conservadores, pues están en contra de despenalizar el aborto. Bueno, entonces, ¿cómo transitamos como sociedad justamente cuando se suponía que ya habíamos caminado, ¿no? Habíamos hecho una larga travesía en el tema del debate de los derechos fundamentales, de la dignidad de la persona, los derechos de reproducción, los derechos de sexualidad, ¿no? Ya habíamos debatido eso como sociedad. Y hoy, Minerva, Oralia, ¿qué creen? Pues ahora será un congreso local que responda a una nueva mayoría. Cada 3 años podríamos tener una ley que nos dijera que ahora vamos a castigar el aborto, y dentro de 3 años, ahora no vamos a castigar el aborto, y dentro de 3 años, ahora vamos a castigar. Bueno, a ver, ¿de qué se trata? Esto no se trata de justamente de ver quién tiene el poder para decidir. Se trata de lo que le interesa a la sociedad. ¿No decíamos que es el poder del pueblo y para el pueblo y ese rollito? ¿No se trata entonces de encontrar un debate profundo como sociedad y que desde la sociedad le digamos a los congresos, hacia allá no queremos caminar, compadre? Nuestra ruta ya está trazada, salvo que algo pase, algo como, pues que puede ser un estado de emergencia como el tema de la pandemia. Que puede haber una crisis económica, ¿no? Bueno, pues que a lo mejor ahora pues ya tenemos una religión, ¿no? Que domina justamente las decisiones del gobierno y ahora pues a lo mejor nos impone que los hombres y mujeres usemos burkas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la sociedad caminamos a ese punto, porque ahora todos nos identificamos por unas naves espaciales y tal, todo esto de extraterrestres y abducciones, y ya pues cambia nuestra mentalidad, nuestro chip. Y entonces ahora ya nos unimos con el pastor Tom Cruise, ¿no? Que tiene su religión de la cientología o esta cosa. Bueno, pues a lo mejor algo pasa en nuestro contexto histórico, ¿no? A lo mejor somos dominados por, digamos, en una confronta internacional, o a lo mejor terminamos siendo dominados por países, por la Unión de Países Árabes, y impone otro tipo de religión, ¿no? Es decir, en nuestro contexto social, cultural, económico, geopolítico, pueden pasar muchas cosas que determinen cuál es el sistema de gobierno o la forma de gobierno que tenemos, y a partir de ahí el tipo de Estado que vamos a tener. Si queremos este Estado que nos determine nuestro día a día y nos ponga nuestra agenda, por aquí nos despertamos y nos diga como nuestra mamá, de 7 a 7 y media tienes esto, ¿no? Y de 7 y media a 8 y esto, y de 8 a tal, y ya tenemos la agenda del día que nosotros no decidimos, y esa agenda no las puede imponer un Estado. Bueno, pues entonces veamos hacia dónde como sociedad nos vamos a conducir. Si nos vamos a despertar como una especie de extras de un capítulo de Walking Dead, ¿no? Donde solamente caminamos detrás de una horda que no sabe hacia dónde va, que solamente se mueve, ¿no? Y que hay alguien que dicta que tienes que moverte hacia tal punto, ¿no? Y que te caes y te levantas, pero no tienes una meta clara como para qué vas a hacer durante los 5 días laborales que representa esta primera semana de agosto. ¿Qué beneficio realmente van a tener en el estilo de vida al que cada uno de nosotros pretende llegar en 3 o 6 años? Porque a final de cuentas, déjenme decirle, amigas y amigos, a
Final de cuentas, la democracia, en palabras sencillas, no es otra cosa más que tratar de materializar un plan de vida que tenemos y por la razón por la cual dejamos la piel todos los lunes que no nos queremos levantar, pero nos echamos 2 tazas de café y decimos, échale ganas, compadre. A ver, el cielo se está cayendo, ¿no? Como decía el Chicken Little, el cielo se me cae toda esta semana, el fin de semana estuvo negro, y hay quien me dice que después de la oscuridad y la tormenta, y suena padrísimo, ¿no? Pero aunque ya llegó la luz, la bronca económica, ¿no? El problema de la familia, el problema, eso no se me ha resuelto. Y yo tengo que ver día a día cómo voy a solventar esta temática, más las que me voy echando en el costal, en la espalda todos los días, ¿no? Entonces, cuando platicamos del estilo de vida al cual quisiéramos llegar, quisiéramos aspirar, ¿no? Que tiene que ver con mejoras de lo que hoy tenemos, pues resulta que nosotros hacemos lo que está de nuestra parte, pero requerimos también un aliado estratégico que es el Estado. Y el Estado tiene que ayudarnos a pavimentar las calles por las cuales nosotros vamos a transitar todos los días para llegar a ese estilo de vida. Si no tenemos este apoyo del Estado, pues déjenme decirles que probablemente individualmente alguno que otro, ¿no? Un 1% de los que estamos aquí vamos a lograr ese estilo de vida al cual aspiramos. Pero el resto, o como comunidad, no, porque ni siquiera sabemos a dónde queremos llegar, ¿no? Es como estas cruces de líneas, ¿no? Que te dicen de aquí vas para Alaska, de aquí vas a Cancún, de aquí vas a Toluca, de aquí vas a Finlandia, ¿no? Y todos jalamos para distintos lados. Pero si tenemos esta posibilidad, por ejemplo, Andrés, si estás, Andrés, que levantaste la mano, si tienes la posibilidad, Andrés, que en este momento puedas recibir al Andrés del 2030, ya sabes que en esta construcción de multiversos de Marvel, ¿no? Que todos ya sabemos muy bien de qué van los multiversos. Imagínate, Andrés, que llega el Andrés del 2030 y te dice, Andrés del 2022, a ver, ubícate, compadre, ¿no? Mírame, ¿no? Y tú dices, wow, este Andrés del 2030 con toda la actitud, o sea, ¿qué verías en esa persona que dijeras, sí, te la compro, sí voy por ese camino? ¿Qué verías en él, familiar y profesionalmente, Andrés, si gustas participar con nosotros? Bueno, muchas gracias. Me gustaría ver una persona que se ha preparado justamente para sumar a la sociedad en la que vive. Justamente era lo que estábamos mencionando hace rato que mencionaba, bueno, y levanté la mano. Pero ¿cómo lo vas a ver participar predicando? Antes de tu participación original, ¿cómo lo vas a ver predicando ahí? Diga, ay, qué interesantes conocimientos tiene. O digamos, ¿en qué lo ves? O sea, ¿cómo lo ves? Con que aprendió muchas cosas de una enciclopedia. Ustedes pregúntenme, yo disparo la respuesta, ¿no? ¿O cómo lo ves impartiendo sabiduría? No sé. No, pues sumando. ¿Mandé? Sumando desde el área que me toque estar. No sé, no me imagino. Lo ves como influencer, con millones de likes y, ¿no? No, nada cercano a eso. Me parece que esto pronto terminará para los que están en esas actividades. No le veo mucho futuro a eso, o a lo mejor me equivoco, a lo mejor te ves ahí en la palestra de Naciones Unidas y hablando ahí sobre... Posiblemente. Así sí te ves, en Naciones Unidas, como representante de México ahí debatiendo acaloradamente con algunos compatriotas, ahí con otras colegas. Así claro, sí te ves. Así sí me veo. Venga, ¿y qué más? ¿Cómo ves con el estilo de vida de Andrés? O sea, ya lo viste profesionalmente. ¿Y cuál es su estilo de vida? ¿Resides en Nueva York 6 meses al año? No. ¿Tienes tu depa? ¿O solamente vas y vienes? ¿No? ¿Cómo es tu estilo de vida? Obviamente, ¿O vas con 6 guaruras porque ya no sabes en qué momento va a haber una bomba o alguna cosa así?
no, pues me encanta México y ojalá siga yo residiendo aquí. Aquí es donde voy a estar y donde quiero sumar a mi pueblo mexicano, donde, no sé ustedes, pero pues sí, yo soy muy nacionalista en esta parte. Y obviamente, por ejemplo, esto de prepararse es para en algún punto, pues absorber los 27 años, 25 del doctor Rubén Becerra y poderlos facilitar a otras personas que posiblemente deseen esos 27 años que ya me lleva adelante. Entonces, absorbiéndolos de todas las personas que aquí exponen, mayores siempre nos van a regalar ese tiempo que nosotros no podemos recorrer de momento. Bueno, pues Andrés, por lo que veo, tú te sientes como un rockstar, ya te caché, ¿no? Ahí te ves predicando un poco en el tema, demostrando cuál es el camino, la ruta que hay que seguir, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, si digamos, que por eso te agradezco mucho tu participación, si esta misma pregunta la abriéramos aquí en el foro, pues yo, por ejemplo, diría, a mí me encantaría, ¿saben qué? Que mis hijas vayan a la escuela en un transporte público sin necesidad de ser asaltadas o violentadas, ¿no? Y que sé que puedan regresar a casa sin ningún problema. O que yo, si voy a la Ciudad de México, no me vayan a asaltar, ¿no? Ahí en Iztapalapa o alguna cosa, me vayan a secuestrar. O si voy a tal lugar, ¿no? Que no me cobren piso. O si estoy a tal lugar, que no me dé miedo, pues, que viene el de tránsito, la policía, ¿no? O sea, ya les corro mejor porque no sé qué vaya a pasar con ellos. O sea, hay muchas cosas que creo que se pueden mejorar desde la percepción ciudadana, ¿no? Y que me parece que, digamos, sería como un estilo de vida que a mí me agradaría, ¿no? Digo, más allá de la parte personalísima, pues sí como que me gustaría ya llegar a mi comunidad, a mi zona y decir, me siento tranquilo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay árboles, ya hay sombra, y si hay agua, ya hay esto, ¿no? En fin, ya los cables de luz ya no están, o cables de teléfono parecen telarañas, ya digamos, cada vez que se construye un fraccionamiento, pues primero se construye la urbanización y ya después de que está aprobada la urbanización, pues ya se edifica, ¿no? Ay, qué diferencia sería eso, y que no nada más ahí hubiera como pegostres ahí por todos lados, ¿no? O que hubiera una campaña de pinta tu casa y hubiera apoyos, en lugar de ver nada más las paredes grises, así tristes, pues de muchos colores. A mí me fascinaría ese tipo de cosas. Y entonces, cuando yo digo, bueno, ¿y por qué no vamos hacia esa ruta? ¿Por qué no vamos en esa ruta o en esa dirección? Pues yo pienso que normalmente no pasa esto porque yo no tengo la posibilidad de involucrarme en la toma de decisiones de mi sociedad, de mi comunidad como tal, ¿no? Y entonces así cuando llegó la pandemia y en la que estoy seguro que casi todos tuvimos a un ser querido que perdimos, ¿no? A un amigo que estuvo hospitalizado, que perdió su negocio, o bueno, pues simplemente que no sabíamos ni para dónde hacer. Bueno, hasta ni los animales en París sabían qué hacer, ¿no? Ya andaban ahí caminando entre las principales calles porque decían, ¿qué les pasó a los humanos? O sea, ¿es de verdad? ¿Se los llevaron los extraterrestres? O sea, ya, algo extraño pasó, incluso hasta para los propios animales que se dieron cuenta de lo que pasaba. Bueno, pues imagínense, eso fue a nivel mundial. Esta catástrofe y este miedo, este pánico a nivel mundial, nosotros también lo vivimos. Y cuando, claro, alguno de nuestros familiares se infectaba o se contagiaba, cuando no había vacunas y cuando no sabíamos qué iba a pasar como tal y que veíamos escenas de cadáveres en los hospitales y que decíamos, ya valimos aquí, ¿no? Pensábamos incluso a lo mejor, yo por lo menos llegué a pensar, ¿y qué pasa si esto se prolonga, no? Porque ya vi que ya no había rollos de papel, ¿no? Y que todo el mundo se llevaba las cosas de los súperes y no sé para qué tanto papel, pero bueno, se llevaba las cosas de los súperes. Y bueno, ¿y qué tal si al rato llega un grupo armado, ¿no? Como en el Walking Dead, llega un grupo armado para robarse cosas de mi casa. Yo no tengo ni un bag siquiera para poder defender ni a mi familia, ni yo. Además, soy malísimo, veo para esas cosas. O sea, uno empieza a tener estas ideas extrañas. Así que bueno, si, digamos, ante la posible enfermedad, lo que buscábamos era un médico que nos curara, ¿no? Que por lo menos nos pudiera atender en casa y no llegar al hospital, porque también había muy malas noticias de los hospitales.
gente que iba de un lado a otro, ¿no? Y que en el camino se morían, porque ya no había manera, ni había camas, ni no había manera. Es más, los médicos no tenían ni la menor idea de lo que estaban haciendo. ¿Qué era lo que queríamos? Pues era un médico que por lo menos nos pudiera atender en casa y que no, con sus cuidados no nos muriéramos, que no nos hospitalizaran. Pero ¿saben qué? Sobre todo, queríamos un médico que nos mantuviera después de la pandemia el estilo de vida que teníamos antes de la pandemia. ¿Y qué implicaba eso? Pues que a lo mejor implicaba pues que el sábado yo pudiera echar un futbolito, ¿no? Que pudiera echar unas cervezas con los amigos, ir al cine, lavar el carro, ¿no? Ir a mi oficina, trabajar. O sea, mi estilo de vida que en ese momento tenía, que me lo mantuviera ese médico. Y cuando hice esta pregunta de cuáles eran las características del médico que necesitábamos, todos los compañeros coincidimos en una sola frase. Queremos el mejor médico, el más empático, el que no me cobre tanto, el especializado, el que siga practicando, el que me resuelva la bronca. Bueno, si está guapo, pues de una vez también, ¿por qué no? ¿Verdad? En fin, queríamos al mejor de los médicos para que mantuviera el estilo de vida que teníamos en ese momento. Mi pregunta que yo hago ahora, la reflexión es, si yo ya tengo este estilo de vida y quiero mejorar mi estilo de vida, o por lo menos mantener, ¿por qué no pido al mejor candidato? ¿Por qué no pido al mejor sistema de partidos políticos y me tengo que conformar con el menos peor de los candidatos, el menos malo de los candidatos, el menos ladrón, el que roba poquito, el que, bueno, pues que roban, pero que hagan algo? Pues es que mira qué tipo de sistema de partido tengo. Pues es que el sistema de partidos que construimos los mexicanos es lo que soporta las bases del sistema democrático en México, más muchos otros temas. Pero uno de los pilares fundamentales es el sistema de partidos. Y la Constitución, fíjense bien, dice, los partidos políticos son entidades de interés público. ¿Y eso qué significa? Que es de mi interés, sí, de mi preocupación, sí, y de mi ocupación, sí. Entonces, a ver, los partidos políticos no son propiedad de sus líderes, de sus dirigentes, ni de sus militantes. Es de interés general. Y ese interés general me obliga a exigirles que tengan finanzas sanas. Porque una empresa puede tener, digamos, una valoración sobre si está en quiebra técnica. Es decir, a ver, ¿vas a poder salir adelante durante los próximos 3, 4 años o el próximo año cuando no tienes recursos, cuando ya no haces telenovelas, cuando ya no te pagan publicidad de partidos, cuando puedes hacer esto? Pues hay quiebras como técnicas, ¿no? Ya una empresa pues ya tendría que ver cómo camina hacia otra forma de financiarse, de mantenerse, de reestructurarse, de fusionarse. ¿Por qué? Porque ya no puede solventarse para el futuro. Y mi pregunta es, ¿hoy en día los ciudadanos sabemos si un partido político no está en quiebra técnica? Es decir, ¿cómo va a afrontar el proceso del 24? A ver, ¿cómo está el tema de sus multas? ¿Cuánta lana debe al INE? No, pues ¿qué debe? A ver, Oralia, ahí nos podrás decir, o algunos compañeros, no me acuerdo quién más dijo que trabajaba ahí, dijo, bueno, pues a lo mejor tiene el 75% del financiamiento público ordinario, está comprometido en multas. Oye, a ver, chécate unos análisis que sacó el maestro Rubén Becerra de eso, cómo se han incrementado las multas a través de los años. Entonces el sistema administrativo sancionador no está funcionando porque se supone que pues, la multa tendría que desincentivar, ¿no? La sanción debería desincentivar las conductas irregulares de los partidos. Y al contrario, dice échame 2 rojas y 3 verdes más. Si esa es la bronca, pues a ver, ¿no? Claro, hasta que ya el agua llega al cuello y ya no pueden salir adelante con el tema del financiamiento. ¿Sabemos cómo llevan sus procesos de contratación? ¿Cuántas demandas laborales tienen sus trabajadores con el partido? ¿Cómo hacen sus contratos, tanto laborales como de sus procesos de adjudicación? ¿Con quienes? O sea, no se trata nada más de decirle al INE, oye, mira, este dinero que me diste lo ocupé para comprar la papelería, y punto. ¿Y cómo la adjudicaste ese proceso de papelería? ¿No?
¿Cómo hiciste todos estos mecanismos tal para llegar? Pues nadie sabe de esas cosas. Entonces, ¿por qué, insisto, la sociedad o nosotros, por lo menos los 42 personas que estamos en este foro, ¿por qué queremos al mejor médico para que nos mantenga este estilo de vida que tenemos? O por lo menos no empeore. ¿Y por qué cuando hablamos también del estilo de vida en el que estoy, pues no quiero que ningún partido, ninguna autoridad lo deteriore? Por lo menos me los mantenga, si es que no puedo mejorarlos, pero por lo menos que mis hijos, tengan lo mismo que yo tengo ahorita y que no vayamos todos en picada, como diría una de mis hijas, como gordo en tobogán, ¿no? O sea, no. ¿Por qué no podemos exigir? ¿Y por qué nos conformamos como sociedad en tener al menos peor de los médicos? Así escójanlo ustedes, busquen al menos peor, así dentro de todos los malos, pues el que no está tan malo. Pues eso no, pero eso sí hacemos con los candidatos, con los partidos y con las autoridades. Entonces, cuando retomamos, repensamos el concepto de democracia y nos damos cuenta que se trata de la vida de Minerva, de Laura, de María, de Javier, Andrés, de Rubén, de Abel, Cecilia, Oralia, Armando, cuando ya nos tocan nuestros propios intereses, decimos, Chihuahua, a ver, espérame, ahí ya no me está agradando el tema. ¿Por qué razón yo tengo que conformarme con eso? Porque ahora que vienen en las elecciones del 24, pues quién sabe si va a ir a votar. Yo he dicho en muchos foros, por ejemplo, para picar sobre todo a los jóvenes, cuando doy clases para los universitarios, para picarlos, yo lo que he exigido es así, que el voto tenga derecho, bueno, que tenga derecho a votar, no a partir de los 18, a partir de los 21. Y claro, todo el mundo se me avienta, ¿no? Porque eso significa que no van a tener credencial del INE para entrar a los antros. Pero ¿cuál sería mi argumento? Pues que se supone que dicen que a los 18, ¿no? Biológicamente ya puedes ser maduro y tomar decisiones importantes, ¿no? Y entonces estoy en un segmento, claro, nada más estoy en un segmento del gran universo de los jóvenes. Y en este segmento donde les duele, pues les digo, fíjate que cuando los chavos y chicas tienen 15, 16 años y viven en Argentina o en Europa, sus papás empiezan a trabajar con ellos para recordarles que cuando cumplan 18, se van de casa. No, espérate, ¿cómo? Se van de casa. Y llegan los 18 y los empujan para que se vayan de casa. Y entonces aprendan lo que cuesta contratar a un plomero, que aprendan cuánto cuesta, pues, tener la renta, no de un departamento, no de un cuartito, ¿no? Sino, pues, tener que vivir con 3 o 4 colegas para medianamente sacar la lana del lugar donde van a vivir. ¿Y cuánto cuesta hacer un súper? ¿Y cuánto cuesta desperdiciar el yogur que dejaste abierto y que se echó a perder en el refri? Es decir, ¿cuánto me van a pagar ahora que yo voy a empezar a trabajar? Nada más eso, pero eso no me alcanza ni para la mitad de la renta. Y entonces, ¿cómo voy a hacer para comprar mi concha de los fines de semana? O mi cerveza, o voy a dedicarme a estirar la mano para ver qué me da el gobierno, para mantenerme controlado. Pues no, necesito tener una juventud, pues que ya esté preocupada por, oye, ¿y cuánto me cuesta comprar un coche? Cállate, pues eso que te lo regalen tus papás. No, oye, ¿y si quisiéramos tener un departamentito porque yo estoy muy enamorado y me quiero casar? ¿Cuánto? No, hombre, pues tendrías que trabajar, pues mi novia, yo, mi suegra, mi suegro, no, pues para que nos ayuden justo, pues a pagar la rentita. ¿Y dónde demonios está ese fraccionamiento? No, hombre, que está a 25 minutos todavía ahí entre la selva pasando la autopista. Oye, pero ¿cuánto me voy a hacer de camino? O sea, pero ni hay transporte público para poder, o sea, ¿cómo me atravieso la autopista? Bueno, pues qué tal que nuestra juventud mexicana, digo, de este pequeño grupo de jóvenes mexicanos que viven con sus papás muy a gusto, o que vivimos con nuestros papás muy a gusto,
pues no solamente a los 18, 19, 23, terminé la carrera a 25, llegué a los 30, papá, y sigo viviendo contigo. Papito, sigue, oye, hijo, ya tengo 55, no importa, papito, pues sigue manteniéndome el cigarrito, ahora vamos a echarnos unas chelas tú y yo, y préstame el carro, y préstame para la novia. Oye, hijo, ya tienes 35, sí, ma, pero ya ves que no encuentro. Oye, mijo, pero ya tienes 40, y sigo viviendo y sigo sangrando a mis papás. Oye, es que ya me divorcié, y ahora ¿dónde vas a ir? Pues con mis papás, ¿no? Porque ahí ya no tardarán en mis papás que yo los lleve ahí a alguna casita por ahí, de retiro, ¿no? Obligados, y yo ya me quedo con la casa y ya voy a empezar a hacer modificaciones. Entonces, bueno, pues qué tal que debemos de ser, digamos, ciudadanos responsables a partir de que tomamos conciencia de lo que implica justamente las actividades y decisiones del gobierno. Y entonces, claro, ahí saltan los chavos, ¿no? Y entonces ya empiezan a ponerse nerviosos y dicen, no, yo sí quiero mi credencial a partir de los 18, aunque pues no vaya yo a votar y nada más lo ocupe para los antros, ¿no? Por ejemplo, hay otros países, como decía yo, en Argentina y Europa, algunos países de Europa, que hay la posibilidad de voto voluntario desde los 16 años. ¿Cuál es la razón? No es que sean más maduros, es que los papás orillamos a los hijos a que ya vivan una vida independiente, se preparen para eso, que sepan que este gobierno va a sacar dinero, como me decía un taxista en Francia, en las elecciones de Macron contra Marine Le Pen, en la primera ocasión en que salió triunfador Macron, que me decía, mira, está bien que Marine Le Pen le va a dar más dinero a mis papás, porque ya están retirados, son de la tercera edad, pero mi pregunta es, ¿de dónde va a sacar esa lana? ¿La va a coger de lo que le corresponde a los estudios de mis hijos? Pues, o sea, no, prefiero a Macron, ¿no? Es decir, había un debate social por saber de dónde iban a provenir los fondos para los apoyos. No solamente era estirar la mano para recibir un apoyo, porque los apoyos, al final de cuentas, los fondos van a terminar ocupándose de un lado y destinándose a otro. Y este taxista decía, ¿y es que qué van a hacer mis hijos? ¿Dónde van a estudiar mis hijos? ¿Qué van a hacer después? Mis papás, como quiera que sea, ya vivieron y pueden tener ahí un apoyo y los hijos tenemos que ayudar a nuestros papás. Pero estos que apenas van empezando, estos burros ahí que apenas van empezando a trompezarse ahí, ¿qué van a hacer? Pues se requiere un sistema educativo pues, que los oriente para que más adelante ellos puedan ser autosuficientes como tal, ¿no? Es decir, hay una participación, hay una conciencia y una reflexión real en los asuntos de la ciudad, cosa que normalmente a veces en México nos cuesta mucho trabajo tener. Y decía yo que este segundo punto que había yo hecho referencia, no solamente la participación de la sociedad, sino el argumento de la construcción de la mayoría. Es decir, los grandes debates, los grandes desacuerdos que hoy en día tenemos como sociedad, todas las sociedades, ¿no? Tendrían que ser resueltos. Y si bien el sistema que nosotros tenemos determina que tienen que emitirse leyes y esas leyes pasan un tamiz de constitucionalidad, de convencionalidad por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, entramos a este debate de, bueno, ¿y qué tal si es una corte conservadora? ¿Qué tal si en la próxima integración es una corte que va a responder a el gobierno del turno, al que los designó? ¿Qué tal que ahora ya no vamos a tener jueces independientes y que van a ceñirse a alguna instrucción? Y acuérdense que cuando no hay jueces independientes, pues no hay democracia. Lo que hay es corrupción y lo que hay es oscuridad y pérdida de toda esperanza de llegar a este estilo de vida al que nosotros quisiéramos vivir, porque justo los jueces son esta última puerta que me permite abrir la puertecita de decir bienvenido a la democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado restringió mis derechos, sí, pero el juez me liberó de esa restricción. Y por otro lado está un juez que no es independiente, que es un juez que se somete, y le voy a decir, oye, juez, fíjate que me quitaron mi casa. Fíjate, juez, que los intereses que estoy pagando por un crédito hipotecario que obtuve por mi actividad laboral, ¿no? Que tengo este derecho en el FOBISSSTE o en el ISSSTE o lo que ustedes quieran,
Pues resulta que pues saqué un crédito por $1,000,000 para comprarme una casa. Ok, ya tengo la casa. Y resulta que cada año se actualizan este sistema de medida de valor, la UMA, y entonces se actualiza y resulta que yo al final de año, a pesar de todo lo que pagué, mi crédito de $1,000,000 ahora me cuesta $1,070,000. Sí, caray. Entonces, y el próximo año, pues no va a ser $1,070,000, va a ser $1,110,000. Oye, ¿y todo lo que pagué durante el año? No, fue para pagar los intereses, fue para pagar la comisión administrativa, y resulta que en lugar de tener una casa, cuando yo ya no puedo pagar ese crédito, decir, bueno, pues ahí está la casa, ¿qué crees? No, esa casa se devaluó. Esa casa ahora vale $250,000. Oye, pero me diste un crédito por $1,000,000 para comprar esa casa. Se supondría que esa casa podría respaldar mi deuda. Pues no, esa casa. Y esto no ha pasado solamente en México, ha pasado en España, en Alemania, en Argentina, donde las personas han perdido la principal propiedad que tenían, sus vehículos, sus negocios. ¿Por qué? Pues porque se dispararon el tema de los intereses, por ejemplo. ¿Cómo entonces puedo permitirme yo como sociedad poner un alto justamente, pues a través de los jueces? Pero si no hay independencia de los jueces, pues es evidente que pierdo todo sentido de poder aspirar a caminar por esta ruta de la democracia. Y vuelvo al tema. ¿Qué pasa entonces con este argumento de la legitimidad democrática? Al final de cuentas, pues puede ser una corte que avale estas tasas de interés de un crédito hipotecario, ¿no? Entonces acabemos ahí mentándole la mamá a los ministros y ministras. Y entonces tal vez habrá un congreso con un determinado tipo de mayoría que diga, yo tengo la representación mayoritaria y resulta que yo determino que hoy todas las mujeres que aborten se van a la cárcel. Oye, pero ¿por qué estás haciendo esto? Porque yo sé lo que la gente quiere. Y resulta que, por ejemplo, ahorita vamos a hacer un ejercicio muy rapidísimo de 2 minutos. Imagínense que ustedes son los asesores, ¿no? Los jefes del cuarto de guerra del candidato presidencial 2024, sin decir nombres, ni partidos, ni colores, ¿de acuerdo? Necesito que hagan, y que me lo suban al chat, que hagan un eslogan de la frase ganadora de ese candidato, ¿sale? ¿Qué es lo que va a ofrecer? Es decir, somos mexicanos, arriba y adelante, juntos hasta la victoria, sígueme en TikTok, no sé. Piensen ustedes en una frase. Tienen 1 minuto para pensar en esa frase y rápidamente la suben al chat, por favor. Si alguien ya la tiene, porque ya es asesor concilieri de un futuro candidato o candidata a presidencia de la República, suba por favor ahí su eslogan. Bien, Abel, vamos juntos. Muy bien. Juntos venceremos. Bien, Emma. Siempre de la mano con el pueblo. Bien. Contigo México avanza, tu voto hará la diferencia. Muy bien, Minerva. Todos somos uno y uno somos todos. Alias D'Artagnan. Atentamente, D'Artagnan. Sumemos a México. Muy bien. Por un mejor futuro para todos y todas. Con tu participación encontraremos la solución. Muy bien, interesante, bueno ese eslogan. Juntos vamos a lograrlo porque nadie es mejor que todos juntos, por la unidad hacia un mejor nivel de vida. Construyamos juntos una nueva sociedad, déjenme ya pasar muy rápido. A ver, déjenme ver aquí. Vamos por más, por un nuevo México, por un México para todos y todas, con la fuerza de todos. Vamos juntos, hombro con hombro. Construyamos juntos una nueva sociedad, mano a mano, sociedad y gobierno. El pueblo es el que manda, yo solo dirijo. Muy bien, muy bien, Karen. Por un México mejor, los jóvenes harán la diferencia.
Vota por mí. Muy bien, David, o sea, directo, ¿para qué le hacemos más? Por un mayor progreso. Tu futuro, nuestro futuro. Muy bien, Diana. Por un mejor futuro, juntos hacia la prosperidad. Mayor seguridad para todos y todas. Muy bien. Vamos a leer 5 más y con eso terminamos. Con todo y para todo juntos avanzaremos. La educación es el cambio. México eres tú, no dejemos que regrese el pasado, siempre adelante. 2 más y terminamos. Si ya nadie subió. Bueno, vamos a pensar que juntos ya está, por un gobierno abierto. Bueno, vamos a suponer que ahorita vamos a someter a votación uno de estos eslogans, ¿no? Y bueno, tenemos más o menos 30 eslogans, así que cada uno va a votar por el que mejor le parezca. Sin embargo, yo me pongo de acuerdo con Ceci, con Laura, con Abel y Armando, y con Oralia, y les digo, oigan, vamos a votar por uno entre nosotros. O sea, hay que armar grupo, ¿no? Y entonces vamos a votar por el primero, por el de Abel. Venga, sale. Y entonces resulta que sometemos a votación y cada uno de nosotros prácticamente vota por el suyo, ¿no? Y otros ni votan porque les da flojera esto de las elecciones y no sé qué, por qué estoy participando. Mi abuelo me dijo que tenía que tomar un curso de la IFE y bueno, ahí voy a tomar su cursito. Y entonces resulta que con 5 votos de 33 quedó vencedor el eslogan de Abel. Esto significa que hay 28 personas que no estaban de acuerdo con el eslogan de Abel. Sin embargo, en términos democráticos, del concepto de las mayorías democráticas, aquellas que ganan por diferencia de un voto, nosotros tenemos la mayoría y nosotros sabemos lo que el resto de la población quiere. ¿Por qué? Pues porque ya estamos sentados en la silla de los triunfadores, ¿no? ¿Qué vamos a obtener de manera inmediata? Pues el repudio de 28 colegas que van a decir, estos traidores, ¿no? Estos se unieron para fastidiarnos y además nos vieron la cara de mensos, ¿no? ¿Cómo es posible que a mi edad me haya yo dejado ganar por una cosa tan sencilla? Pues sí, ganaron, ¿no? Y entonces de repente les decimos, oigan, vamos a poner de color azul. No, no quiero. Bueno, rojo. No, no quiero, ¿no? Es decir, voy a tener la inconformidad de 28 personas, a pesar de que tengo el argumento de la mayoría democrática. Cuando hablamos de los grandes desafíos que tiene una sociedad, decíamos, ¿quién lo resuelve? ¿Un congreso o lo resuelve un tribunal? Y decíamos, los grandes desafíos sociales no los pueden dictar 7 u 11 personas. Tienen que recolectar el sentir del pueblo, ¿no? Y tomar decisiones políticas, a lo mejor sí sobre temas jurídicos, pero porque la sociedad hacia allá se quiere dirigir justamente. Si es para despenalizar el aborto, pues allí tendrá que venir la ley. Si es para permitir el matrimonio igualitario, pues también por ahí tendría que venir, independientemente que una corte hoy resuelva que sí y una corte en 10 años o en 5 años resuelva que no. Porque entonces tal parece que son las decisiones de un grupo de personas y no del poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo. ¿Correcto? Cuando entonces entendemos de esta manera la democracia y entendemos que el argumento o el peso que tiene el argumento de la mayoría democrática está fincado justamente en una construcción artificiosa de mayorías, porque, pues sí, nosotros ganamos con el eslogan de Abel con 5 votos, pero tuvimos 28 personas que no votaron por nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo podríamos salir a la escena para decir, sí, somos los ganadores porque tenemos la mayoría? No. Se requeriría, por ejemplo, una segunda vuelta, o requeriríamos, para tener ese verdadero argumento de la legitimidad democrática, requeriríamos tener el 50% de todos los votos más 1. Es decir, de los 30 que votaron, tendríamos que tener 16 votos, por lo menos para sentir que realmente hay una legitimación de las mayorías. Estas mayorías artificiosas que se obtienen con el 20% de los votos,
¿no? Con el 23% de los votos, pues la verdad es que no tiene un impacto real, ¿no? No solamente se trata de ver quién gana en unas elecciones, se trata de darle legitimidad a un sistema y a las decisiones de aquellos que resultaron triunfadores en unas elecciones. Ni modo, si ganó la izquierda, si ganó la derecha, si ganó el centro, la ideología que haya ganado, bueno, pues se supondría que habría un proyecto ideológico de nación, de Estado, de gobierno, de cómo interactuarían los poderes, los distintos poderes de ese Estado, ¿no? Y entonces, bueno, pues en teoría es que si nosotros no ganamos, pues la otra idea es que tenemos que apoyar, al final de cuentas, ¿no? Para ese lado y no intentar desarticular desde el primer día un gobierno que apenas está tomando posición. De ahí que yo insista que estas tomas de decisiones de los congresos y de la Corte sobre la segunda vuelta electoral que está en muchos países, se ha implementado, o las mayorías absolutas, pues sí dan un verdadero peso específico para la determinación de cómo resolvemos los grandes conflictos, ¿no? Los grandes debates que tiene este país o que tiene la sociedad en términos generales. Solo de esta manera podría tener un respaldo social una ley de esta naturaleza. Estaremos muchos inconformes seguramente, pero la mayoría real de la sociedad caminaría en torno a esa decisión. Entonces, ahora sí, tendría un verdadero respaldo las decisiones que se toman en los congresos, ¿no? Y no solamente las que fueron tomadas por una mayoría artificial y que en las próximas elecciones podría cambiar nuevamente la mayoría o incluso la conformación de una nueva corte que al final determine qué es lo que la sociedad cree, o más bien que crea que la sociedad requiere o que necesita en este momento. Y podríamos a lo mejor preguntar de todos los que estamos aquí, ¿quién está de acuerdo con que el Estado determine cuál es el estilo de vida que nosotros debemos de tener? Por ejemplo, le preguntaría a Ceci Soto, ¿estás por ahí, Ceci? Sí, Oye, Ceci, ¿tú estarías de acuerdo en que tus papás o, no sé, algún ascendente que tengas diga si tienes derecho digamos, que te dicte cómo te tienes que vestir? no, ¿Cómo debes de cortarte el cabello? no, O, por ejemplo, que determine si deberías o no compartir tu vida con alguna pareja, no, o que diga qué tipo de pareja es con la que deberías de compartir tu vida. tampoco. Tampoco, ¿verdad? Te mueres en la raya y dices, ni más, o sea, eso no va a pasar, pero nunca. Es decir, hay un límite donde defiendes tus derechos fundamentales. Pues fíjate, Ceci, que en otras sociedades, hoy, 1 de agosto de 2022, no tienen esas libertades que tú tienes. Y a lo mejor no se sienten mal. Por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, les voy a platicar cómo funciona este tema. Una vez, estando de viaje, le pregunté al guía, ¿y cómo se enamoraban aquí los muchachos, no? Los jóvenes, ¿cómo hacían esto? Pues porque la mayoría de las chicas usan una burka, entonces ni las conocen, ¿no? Y ya ven que dice que, bueno, pues que el primer contacto visual que te genera el enamoramiento, y ya saben todo este rollo, ¿no? Y entonces me decía el guía, pues fíjese que aquí funciona de esta manera. Cuando el chico ya está en edad casadera, que sus papás ya consideran que debe de tener una vida independiente y una familia, entonces empiezan a hacer un peinado en la zona. Las mamás, sobre todo, empiezan a ver y a platicar con las amigas, con las vecinas, y empiezan a sondear si también ya hay chicas en edad casadera. Si encuentran más o menos algún partido importante, entonces ya regresan con el hijo y le dicen, hijo, pues le leen la cartilla y ya estás en edad y me vale gorro. Oye, mamá, que los derechos fundamentales en México, pues eran México y aquí no. Y aquí caminas por esta línea o si no, cooperas o cuello, le dicen. Y entonces, pues el chico ya ni modo, pues acepta la presión familiar. Y entonces la mamá con la vecina le dice, oye, ¿qué crees? Pues que como que a mi hijo medianamente sí le interesó
tu hija. Porque pues nada más le platiqué quiénes eran, la familia, que eran familia de pues buenas personas y tal. Y entonces, si la chica acepta y los papás de la chica aceptan, acuerdan una primera reunión, Ceci. Imagínate tú la escena. Llega toda la familia del novio, bueno, del futuro novio o del posible novio, ¿no? Del pretenso, a la casa de la chica. La chica ahí escondida en un rinconcito, nada más así como medio viendo con su burka quiénes son los colegas de ahí enfrente, ¿no? Y empiezan a platicar entre las familias, los antecedentes y cómo le hicieron y chalala. Si las familias se caen más o menos bien, ¿no? Entonces, pues van a orientar un poco la decisión de esta muchacha. Y le van a decir, pues mira, es un buen tipo, ¿no? Medio feo, pero pues a ver, ¿no? Vamos por este asunto. Si a la chica medianamente le cae bien la familia, entonces concertan una segunda cita. Y en esta segunda cita, ¿no? Ya se pueden ver, así un poco de lejos, él y ella. No se hablan todavía, pero ya medio se ven, ¿no? Ella con su burka, él seguramente muy con su turbante y con todo su ropaje ahí de gala. Y vuelven un poco, y le preguntan al chico sobre qué piensa de la vida, de la religión y en muchas cosas. Si la chica dice, no, hombre, este cuate, de veras le gira la ardilla, pues entonces dice, pues me late, no se ve tan, la barbita ahí media rara y está repanzón y feo, pero pues igual y jala, ¿no? ¿Y cuántos camellos dicen que tiene? No, pues igual y jala también, va que va. Si funciona eso, Ceci, van a otra reunión, ya la cuarta o tercera o cuarta, ¿no? Y esta consiste en una caminata alrededor de la casa, donde van los dos chicos con la sana distancia, más de 1.5 metros de separación, y empiezan a platicar. Y va todo un séquito, ¿no? De familia atrás de ellos, a sana distancia, 5 o 10 metros, ¿no? Y ahí va toda la familia atrás de ellos. Imagínate el show, tú saliendo ahí por tu casa, y ya salió la mamá, la abuela, la tía, los primos, los niños, y más del otro colega, ¿no? Toda la parentela, ahí atrás, qué oso, qué pena. Y bueno, pues en medio empiezan a platicar en esos 15, 20 minutos que dura la salida, que dura el rol, y si hay interés de la chica, bueno, ya aceptará a mostrarle una fotografía de cómo es ella, ¿no? Una fotografía. Si el chico ya le gusta, bueno, pues ya digamos empieza a formalizarse la relación medianamente. Entonces luego ya llegó mi pregunta final, ¿no? Para ya no atosigar al pobre guía. Le dije, ¿y qué pasa el día de la boda? O sea, el día que ya, o sea, descubres, quitas la... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si un chico dice, no, o sea, no camino por acá? Dice, no, pues es un desprestigio para la familia, es una deshonra para la familia. Lo mejor que le puedes pasar a ese muchacho es que huya del país. Práctica, literal, que huya de la ciudad, que huya del país, porque pues desprestigió, deshonró a la familia con un rechazo de esta naturaleza. Eso pasa hoy en día, ¿no? Entonces vean cómo el concepto de democracia, ¿no? Cómo intervenimos en los asuntos públicos de nuestra sociedad, pues no necesariamente pasa como nosotros nos imaginamos que sucede, ¿no? Como la costumbre marca, por ejemplo, aquí en México o en Latinoamérica. Entonces, esta forma, digamos, de intervención por parte de los padres, decía yo hace rato, pues también la podríamos tener por parte de los gobiernos. Y los gobiernos podrían decirnos que el matrimonio se concibe solo a partir de la unión entre un hombre y una mujer. Y punto. Y no hay más. Oye, pero eso lo dijo el gobierno. Eso lo dijo la autoridad. Eso está en una ley y yo tengo que acatar esa ley. Entonces, esto significa, pues, que el gobierno o desde el gobierno se están impulsando este tipo de relaciones entre un hombre y una mujer. Y entonces, cuando salen las personas que apoyan, los grupos que apoyan el matrimonio igualitario, dicen, pues, que el gobierno está proponiendo esto. Y el contraargumento de los conservadores, es decir, bueno, es que en el momento en que el gobierno permita que se dé el matrimonio igualitario, pues estará promoviendo las relaciones homosexuales. El mismo argumento con el que tú nos golpeas, lo giro y te lo mando.
es exactamente el mismo argumento ahora que les golpea a ustedes. Y cuando advertimos que hay dos posturas irreconciliables, ¿por qué? Porque unos no quieren que el gobierno afecte su intimidad, su idiosincrasia, su cosmovisión, su forma de entender la vida, de relacionarse con otra persona, con una pareja, ¿no? El matrimonio es en las buenas y en las malas. Ya saben todo esto que pasa, las bendiciones eclesiásticas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estás viviendo justamente es una cosmovisión, es una idiosincrasia justo. ¿De qué? De lo que tú concibes, ¿no? De lo que tú crees y a lo que tú perteneces como tal. Bueno, pues ahora si lo planteamos desde el punto de vista de estos grupos que apoyan el matrimonio igualitario, pues dirían, es que yo quiero eso. Y el gobierno tiene que darme eso. Pero los otros grupos dirían, ¿por qué el gobierno te tiene que dar algo que es mío y que simplemente ha regulado como tal? Entonces, fíjense cómo en este debate, en estos dos polos opuestos, en esta gran, en estas grandes decisiones de la sociedad, ¿no? Encontramos posturas irreconciliables, que solo a partir de la defensa de los derechos fundamentales podríamos construir puntos de acercamiento o puentes que unan a estas dos posturas. Y justo con Ceci acabamos de descubrir una. ¿Cuál es? Pues que creo que todos tenemos derecho a decidir por nosotros mismos si queremos compartir nuestra vida o no, de entrada. Si queremos matrimoniar, casarnos o no, es algo que corresponde solamente a nosotros. Y entonces las dos posturas dirán, sí, ok, te la compro. Y la que sigue, ¿cuál es? Y también lo dijo Ceci, tenemos el derecho a decidir con quién queremos compartir nuestra vida. Y tanto los dos grupos tendrían que aceptarlo, porque me parece que es claro, pues es lógico. Entonces, fíjense cómo ya empezamos a acercar dos posturas que aparentemente eran irreconciliables con la defensa y con la de veras, con la inteligencia que tenemos para advertir cómo juegan los derechos fundamentales en realidad y no solamente estar cerrados a decir no, sí, no, y después aventar sillas y golpearnos y subir memes y tweets y hablar de la posverdad y no sé cuál. Bajo estas ideas del juego de los derechos fundamentales, nos falta, digamos, ponerle una tercer patita a la mesa, ¿no? Medianamente así analizamos su abuelo de pájaro, lo que piensan unos y otros. Pero lo que nos falta como sociedad es justamente entender cuál es esta tercer pata del banco o de la mesa. Y esto significa el tipo de Estado que requiero, el tipo de Estado que necesito. Es decir, quiero un Estado que me diga cómo deben ser mis relaciones. Quiero un Estado que me diga que el hijo menor no debe casarse o no puede casarse para mantener a sus papás. Quiero el Estado que me diga cómo debo maquillarme, peinarme y vestirme. Quiero el Estado que me diga en qué sí puedo trabajar y en qué no. Quiero el tipo de Estado en que qué. No, pues ese Estado no lo quiero. Entonces, ¿qué tipo de Estado quiero? Pues un Estado que me dé libertades. Libertades para que yo pueda elegir. Y eso, Ceci, nos lleva a otra pregunta. Si estamos de acuerdo que el Estado solo debe regular la libertad que nosotros decidimos asumir, es decir, si yo me quiero casar con una persona bajo el cristianismo, el catolicismo, y a esa relación se llama matrimonio, ¿no? Y otras personas de igual sexo también quieren tener una relación afectiva, de amor, muy similar a la que yo tengo, el Estado no debe de regular el nombre de esa relación jurídica. El Estado debe regular la relación jurídica en sí misma y no decir, esto se tiene que llamar A, B, C o D. Que cada quien le ponga el nombre que quiera, conforme a tu religión, tus creencias. ¿Le quieres decir matrimonio? Perfecto. Si quieres decirle que estás abducido, pues bueno, pues será tu religión que le llama abducción. Y si es la religión maradoniana, pues le podrá llamar el 10, el Diego, la mano de Dios, lo que quieran. Que cada quien bautice con el nombre que quiera a su relación afectuosa o amorosa. Pero no sería el Estado el que tuviera
que ocuparse justamente por saber cómo se va a llamar cada una de esas relaciones, ¿no? Y en todo caso, pues llámalas como quieras, pero no las llames matrimonio, porque eso es mío, eso es mi intimidad, mi cosmovisión, mis creencias, y esa es mi esencia misma. Entonces, no regules cosas que vienen de mi fuero interior. Lo único que tienes que hacer es reconocer que yo tengo un matrimonio, y así se llama, y que otra persona tiene, pues igual le puso un matrimonio, pero tú reconóceselo. Pero el Estado no tiene por qué definir cómo se tienen que llamar ni las personas ni las relaciones jurídicas. Pero, a ver, Laura, esto nos lleva a otro tema. Si eres tan gentil de abrir tu micrófono. Venga. A ver, Laura. Si queremos un estado de libertades y exigimos un estado de libertades, ¿no? Por ejemplo, yo pensaría en la idea de esta sentencia que salió apenas en el estado de Puebla del poliamor. Digamos que el estado de libertades que yo exijo también debería de reconocer la libertad que tengo para decidir con cuántas personas quiero compartir mi vida jurídicamente, afectuosamente, amorosamente, o el Estado diga, no te pases, Rubén, nada más dos. O sea, nada más dos, no te hagas chistosito. O diga, pero a ver, aquí tengo 6 personas que todos en plena libertad, ¿no? Decisión, no hay ningún vicio de la conciencia ni de voluntad. Los 6 queremos estar matrimoniados, o como le quieras llamar. Y un juez de distrito, ¿no? Creo que sí fue juez de distrito, habló del famoso poliamor como un derecho fundamental o no de las personas. ¿Qué opinas? ¿O me estoy pasando mucho y nada más es de 2? ¿O somos ahora, ya no somos una sociedad, ¿no? Que piensa hacia el futuro? Ahora resulta que somos más conservadores. No, nada más 2. Hombre o mujer, hombre, o mujer, no, solo 2. Solo 2, no más, no se puede más. ¿Por qué no un 3, 4? Porque en otras sociedades sí se permite. Su religión que forma parte de su sistema de Estado y su sistema político. Venga, ¿alguien más quiera participar? Ahorita te esperamos. Ni creas que te vas a hacer a un lado, Laura? Adelante, Minerva, por favor. Pues yo creo que en el caso de México, por los usos y costumbres que tenemos, doctor. ¿Qué? ¿Que sí? No, ¿Sí se que puede la el unión poliamor? no, que la unión solo sea de 2 personas. No creo que sea prohibido, pero por el uso, la costumbre que tiene México, pues como que se vería mal. Pero, por ejemplo, pero nosotros, o sea, digamos, nuestra premisa fundamental de lo que ha llevado nuestra línea argumentativa es que la tercer pata del banco, digamos, la tercer visión que requiere un debate es el tipo de Estado, es decir, ¿qué esperamos del Estado, no? Como sociedad, ¿qué Estado necesitamos para poder caminar hacia ese estilo de vida que queremos? Y entonces, en este punto, por lo menos, cuando hablamos de los derechos fundamentales, queremos un Estado que nos dé plena libertad para decidir, como dice Ceci, su peinado, maquillaje, vestimenta, profesión, cuántos hijos quiere tener, ¿no? Con quién se quiere unir o no unir. Es decir, nuestros derechos fundamentales, el Estado no debe de decirnos cómo los debemos de ejercer, simplemente proteger esas libertades. Y en caso de que, digamos, haya conceptos mucho más de avanzada que haya desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos o algunos otros estados, pues digamos, de ahí nos agarramos, ¿no? Ahora ya hablamos, por ejemplo, del derecho de los hombres para gozar de un permiso de paternidad, por ejemplo, ¿no? Y antes, bueno, yo me acuerdo que cuando nació mi primera hija, estábamos en un desayuno con otra pareja que habíamos coincidido, y nosotros papás cargamos a nuestros bebés, ¿no? Nuestros bebés, mientras las mamás pues echaban el cafecito. Y otra pareja ya grande, ¿no? Él le refiere a otro de sus compadres. Mira, compadre, cómo han cambiado las cosas. Ahora los mensos estos, ¿no? Son los que cargan a los bebés.
Y ahora las señoras son las que se encargan de los grandes debates, ¿no? Mira nada más cómo han cambiado. Ola de burros, decía. Y yo escuché eso, dije, híjole, ¿yo qué voy a hacer? No, pues dije, la verdad, compadre, te estás perdiendo de esta cosa maravillosa de cargar a un bebito, ¿no? Y que ya para qué me voy a meter en broncas. Pero fíjate cómo dos generaciones, ¿no? Unos que ni siquiera los papás entraban al parto, unos que no se podían hacer cargo porque eran papás, eran los hombres, eran los machines. O sea, ¿cómo? ¿No? El niño no llora, y si lloras te doy 3 trompadas más y vas y le pegas al otro, ¿no? O sea, ¿cómo este tipo de micromachismos fueron, digamos, generando concepciones sociales de cómo, del comportamiento? Entonces, mire, cuando hablamos de que lo que necesitamos es un estado de libertades, es para todos los efectos, ¿eh? No nada más que, pues, para este sí y este no. O sea, a ver, papi, para mami, para este sí dame chance, pero para esto sigo bajo tus indicaciones. O es todo o es nada, ¿no? Como dice, ¿compramos la chuleta completa o no la compramos? Entonces, la pregunta es, ¿el estado de libertades debería de llevar al Estado también a reconocer como un derecho fundamental el poliamor o no? A ver, Arturo, y luego vamos con Laura. Supongo que en este caso el tipo de estado que desearíamos tener sería uno en el que podamos alinear tanto las necesidades personales como las de una sociedad. Con esto quiero decir que no podemos perder de vista el bien de una sociedad, el progreso de una, por conservar ciertas libertades que en este caso puedan lacerar este objetivo. En cuanto al poliamor, pues siento que si podemos estar seguros que realmente no genera consecuencias que laceren la paz o el progreso de una sociedad, pues ¿por qué deberíamos de prohibirlo? Y en cuanto a los usos y costumbres, pues como país progresista deberíamos hacer que la razón predominara sobre los prejuicios que hemos llevado. Oye, Arturo, perdón que te interrumpa. Mire, voy a hacer más un paréntesis con lo que decías de los usos y costumbres. Justo en otra ocasión una compañera me dijo, pero pues esa se acostumbra, nada más que no está reconocido. ¿Cuántas veces hay hombres y mujeres buscan otros amores, no? Pero jurídicamente no está reconocido. Bueno, ni tampoco la pareja quiere reconocer ese tipo de cosas. Adelante, Mine, en este punto y luego seguimos con Arturo de nuevo. Sí, doctor, pero nada más que si el Estado acepta la relación entre 6 personas, me está complicando la vida porque yo como primera esposa, o sea, hipotéticamente como la primera esposa, ¿cuándo voy a aceptar a las otras 3? O sea, sí está permitido porque se hace, pero no está tipificado como tal en nuestra ley. Queda claro que dice el matrimonio, aunque todos los estados han cambiado su legislación en materia civil, dice que es la unión de 2 personas. Antes era de un hombre y una mujer. Entonces, primero tendríamos que modificar eso para poder aplicar y luego irnos al parámetro de las mujeres. Si no lo vamos a utilizar como un menoscabo hacia nuestra persona, porque ¿por qué voy a aceptar a otra persona? Eso está claro. O sea, si tú no aceptas, pues no entras a la relación, pero si tú aceptas, ¿no? Que el colega o la colega tenga otras parejas y digan, sí, entramos este triángulo o poliedro, como le llamen, amoroso, pues si todos están de acuerdo, pues lo único que tendría que hacer el Estado bajo esta premisa es pues aceptar, ¿no? Incluso con todos los beneficios jurídicos que debe tener, como el tener seguridad social, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los principales temas que se han puesto en el debate en esta mesa, ¿no? Pero me queda claro que, como dices, eso rompe con todo lo que somos, con el sistema, con nuestras costumbres, con muchas cosas. Pero imagínate, mire, que de pronto ya salga así una legislación. Y decir, pero no nada más afectaría al ser humano como tal, sino como dice usted, a la propia institución, en este caso el Seguro Social, porque ellos solo reconocen a una esposa o a un cónyuge, ni siquiera a 2 ni a 3. Hablando de cónyuge, solo. Bueno, ¿qué te podría decir? Por ejemplo, el Seguro Social no reconocía los derechos del viudo.
por ejemplo, porque dice viuda. Oye, pero o sea, no, pero dice viuda, con A es femenino. Y eso no te ampara a ti, colega. Y entonces tuvieron que venir una cascada de amparos y modificación y reestructuración para que entonces cambiaran la A por persona en viudez, ¿no? Es decir, pues hombre o mujer tienen los derechos. O pareja del mismo sexo también. O pareja del mismo sexo, ¿no? Como tal. O sea, sí va a cambiar, sí va a costar trabajo cambiar la mente de las personas. Es, por ejemplo, hablar de la legalización de la marihuana. No, ¿cómo? Pues bueno, estamos metidos ya en ese gran debate nacional sobre el tema de la legalización de marihuana o de otro tipo de drogas. Oye, es que Holanda, es que mira que los países así han funcionado. Bueno, pero cada país tiene su propio contexto histórico, social, cultural, ¿no? De temas de emergencia, de economías, de mentalidades, como le decía el taxista. En Francia, bueno, pues ya quisiera yo que alguien me dijera, ¿no? De los que, mis amigos con los que me frecuento, que me dijera, oye, es que de dónde van a sacar la lana, ¿no? Para hacer esto, y por eso sí votaría por fulano de tal, ¿no? Pero finalmente cada quien tiene su propio contexto. El asunto es que cuando nosotros como sociedad no entramos a estos debates, que hoy nos sorprenden Mine y Arturo y todos los demás, bueno, pues ya nos ponen en un predicamento, porque a lo mejor yo ni siquiera sé qué postura debo asumir. A ver, bueno, sí me queda claro que la premisa es que sí quiero un Estado que me dé libertad y que me reconozca el ejercicio de esas libertades, pero si mi libertad llega hasta un punto donde ya para mí suena raro, pero para mí, pero es la libertad de otras personas y el Estado tiene que regular también esa libertad. Entonces, ¿por qué tenemos que, digamos, como empezar a decir, no, es que en esa parte no hay que meternos porque me da miedo, ¿no? Porque no sé a dónde va, porque ya no sé, por ejemplo, ahora resulta que en las caricaturas, en las películas de animes, pues ya ponen un tema que tiene que ver con un beso entre dos personajes que aparentemente pueden ser del mismo sexo. Y ahí viene toda la discusión. ¿Y era un tema que era necesario en la película? No. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque es necesario que los niños ya estén... Bueno, hay legislaciones, Mine, que como bien saben seguramente, que los niños a partir de los 7 años pueden decidir sobre el sexo, ¿no? Si van a ser hombres o si van a ser mujeres. A los 7 años. Bueno, a ver, esto está transformando de una manera importante a partir de las leyes la forma de cómo empezamos a concebirnos como sociedad. Pero si solamente dejamos que sean las leyes y estos mayorías artificiales, estos 5 votos, ¿no? Frente a 30, pues no van a tener esa legitimidad o ese peso importante para mantener una decisión durante varios años, varias décadas. Hacia allá es donde queremos avanzar. Por eso necesitamos abrir foros, abrir discusión como sociedad e involucrarnos en este tipo de conceptos. Regreso contigo, Arturo, y luego escuchamos a Laura, muy concretos porque ya nos acercamos y no hemos pasado de la segunda lámina, fíjense. Nos acercamos al final ya de esta primera charla. ¿En cuanto a qué, disculpe? Estabas comentando sobre el tema del Estado igual, de las libertades y el poliamor y tal. También considero importante que, por ejemplo, en este tipo de temas polémicos que precisamente llegan a romper con la normativa tradicional e histórica del país, pues es necesario empezar a legislar y prestar atención a este tipo de situaciones que pueden llegar a generarse, porque a veces este tipo de problemáticas suelen caer en un limbo en el que no hay herramientas legislativas que sean capaces de resolver este tipo de problemas, y evitarlo no soluciona el problema. Es que sabes que, perdón que te interrumpa, Arturo, pero es que volvemos otra vez a uno de los argumentos fundamentales de esta charla. ¿Quién tiene que resolver eso? ¿Un Congreso mayoritario, entre comillas? ¿Una Suprema Corte, que son 11 o 7 o los números que sean, que se erijan, ¿no? Como prácticamente, como decían algún autor, como en el juez Hércules, ¿no? Que tiene esta superioridad sobre los humanos para saber qué es lo que nos conviene o no nos conviene.
como sociedad ya son de, porque no te vayas a caer y te vas a lastimar, ¿no? O sea, te tengo que cuidar. Gracias, Arturo, muy gentil, y escuchamos rápido a Laura. Pues yo creo que vivimos ahorita en estos tiempos a nivel mundial una situación de urgente definición de lo que ya existe. Es que es muy curioso porque, por ejemplo, en México, ¿cuántas formas de familia no existen donde la abuelita se queda a cargo de los hijos, de los nietos, donde la tía es la mamá de todos, donde a lo mejor un hermano es el papá de los hermanitos? Es decir, llamarle de alguna manera que satisfaga a todos a la nueva forma de familia es difícil. Este juez del poliamor, digo, al final a lo mejor a muchos les choquea la idea de que haya una persona que sea capaz de tener 6 o 20 mujeres, pero por ejemplo en Utah, que están estas personas mormonas, o aquí mismo en México, la familia Levarón, que están acostumbrados, para ellos no es raro, para nosotros a lo mejor es un poco asquerosito, pero yo creo que aquí a la hora de hacer leyes y a la hora de ponerle nombre a las figuras que de facto existen, resulta que nos enfrentamos a nuestras propias idiosincrasias, a nuestros propios contextos, a nuestros propios conceptos, y a veces choca con la realidad. Entonces a lo mejor digo yo, es que a mí me da asco, sí, pero soy yo y mis circunstancias, no tiene por qué ver mi mayoría, soy 325 diputados de 500, 325 personas sobre 120 millones, es muy arbitrario, y sin embargo, pues se tiene que llegar a un acuerdo mayoritario que de alguna manera le dé una satisfacción a todas las personas. Entonces estamos en este tiempo en el mundo en donde hay que aceptar que ahora hay mujeres que se autoperciben hombres, pero que después exigen su derecho a abortar, como sucede en Argentina, y no se les puede negar porque al final de cuentas físicamente pueden parecer un hombre, pero son a lo mejor una mujer que requiere abortar porque pues se embarazó de una pareja que a lo mejor se dice a sí misma hombre y resulta que no. O sea, una cosa que todavía nos cuesta asimilar, pero que en la vida real ya existe, ya se llevan a cabo estas prácticas, y no de ayer, ni el lesbianismo, ni la homosexualidad se inventaron ayer en la tarde, tienen desde que el mundo es mundo y el hombre puso los pies en la tierra. Lo que pasa es que de pronto, pues la religión occidental, la onda del catolicismo, que pues en el mundo entero católico, hispanizado, colonizado por los españoles, nos dijeron que era matrimonio la unión de hombre y mujer con la finalidad de procrear, porque así lo decía la escritura. Y ahora resulta que hay que entender que la procreación es solamente una parte de la familia, y quienes hacen familia de otra manera. Entonces, creo que son discusiones bien profundas como para nada más yo creo que tendría que ser un diplomado entero, pero al final de cuentas es bien importante empezarnos a abrir y entender que lo que viene, la siguiente generación, las personas que hoy tienen 7, 8, 9 años, en un ratitito van a ser las personas que decidan cómo se harán las leyes, cómo será la nueva definición de todo, y tenemos que estar abiertos porque no es fácil a lo mejor lidiar con nuevos conceptos, pero hay que ser más respetuosos con lo que ya existe. Entonces yo creo que sí es necesario abrir más los ojos y los oídos y no cerrarnos en nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Gracias, Laura. Muy gentil, muy interesante. Karen, muy breve porque ya estamos llegando a la parte final. Por favor, si eres tan gentil. Yo solo quiero agregar que estas figuras siempre han existido, no es algo nuevo, solamente que ahora están volteando a ver y le están poniendo nombre. A lo mejor antes le decían picaflor o le decían de otro título, otro nombre, pero ahora con este poliamor creo que están volteando a ver esta figura y las están regulando para darle derechos y viendo y vamos al camino de la sociedad un poco más libre. Entonces, a mí no me afectaría en que se regulara, sino que aportaría para aquellas personas que deciden seguir esta figura. Entonces no es algo nuevo, simplemente se está regulando para llegar a una sociedad más libre. Gracias, Karen. Muy gentil, pues sí, tienes mucha razón. El asunto es los efectos jurídicos del reconocimiento de estas relaciones. El tema es preguntar, ¿queremos un Estado que nos diga, no, nada más son 2 personas? O queremos un Estado que diga, pues tú ejerces tus derechos y tus libertades y yo me encargaré de regularlos y darte los beneficios de acuerdo a tu ejercicio de libertades. Fíjense que ya para concluir esta parte,
de este debate de los grandes temas. Por ejemplo, el otro día leía un libro, luego les paso el nombre del libro y el autor, ¿no? Y esto viene a título o a cuento de la inteligencia artificial, así como ya hay vehículos que no necesitas un conductor físico, ¿no? Sino ya el vehículo se conduce solo prácticamente. También, por ejemplo, hay robots, no sé cómo, yo soy muy torpe para las definiciones de la tecnología, pero pues son robots, ya humanizados, ¿no? Y entonces puedes pedir por catálogo si quieres a Tom Cruise o al Brad Pitt o a no sé qué, ¿no? Y entonces digamos que esta es una especie de íntima de satisfacción, ¿no? Ya sea del plano sexual, amoroso, afectivo, como quieran llamarle ustedes, ¿no? Cada persona puede comprar, ¿no? Puede pedir y comprar un equipo de estos, llamémoslo así, un dispositivo de estos. Y digamos, si está dentro del comercio, pues es legal, ¿no? Es decir, puede comprarse desde la muñeca inflable o el muñeco inflable, ¿no? Hasta estos ya con inteligencia artificial y toda la cosa. Y lo que este libro ponía sobre la mesa es, si aceptábamos esto, porque está dentro del campo de tus libertades, ¿no? Lo puedes contratar por Amazon y te llega y nadie se entera ni nada, ¿no? Perfectamente. Eso y otras cosas más, ¿no? Que tampoco vale la pena aquí sacar mi catálogo ni nada de esto. Pero bueno, el tema es que lo que ponía el libro, el autor sobre la mesa es, sí, digamos, para los mismos efectos sexuales, de satisfacción sexual, estaría dentro del comercio comprar un dispositivo de estos, un robot de estos, de un menor de edad, ¿no? Que representara a un menor de 4 años, 3 años, bebé, 11 años, 12 años. Y ya entonces, qué puerco está el asunto, ¿no? O sea, eso ya me revienta, o sea, me pone, o sea, no, porque yo sé que eso no es normal, o sea, creo que eso no debía ser normal, pero está dentro del campo de las libertades íntimas de la persona, ¿no? De su propio desarrollo de la personalidad, como ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo dijo la Corte de Estados Unidos, cuando permitió que se quitaran de las páginas de Internet la identificación de mayor de edad a través de una tarjeta de crédito para acceder a contenidos para adultos. Porque lo que estaba en juego era la libertad de expresión de una persona que dijo, bueno, yo no tengo ni voy a tener tarjeta de crédito, yo quiero acceder a esos contenidos. Y el juez, uno de los jueces proponentes, dijo, la verdad es que no sabemos el daño que le vamos a causar a nuestra juventud porque vamos a liberar contenidos pornográficos o para adultos, o como lo quieren llamar, ¿no? De distintas naturalezas, pero solamente con restricción para adultos, y basta con que le pongas, eres mayor de edad, sí, y lo abras. O sea, no sabemos el verdadero daño que vamos a causarle, pero también el daño que causaremos si no liberamos, si no permitimos un adecuado ejercicio de la libertad de expresión y de los derechos de igualdad y no discriminación como tal. Bueno, y entonces para muchas personas en esa época fue una aberración de sentencia de la Corte de Estados Unidos. Como para muchos nosotros decir, ¿cómo van a permitir que haya este tipo de objetos en el comercio? Y algún psicólogo dirá, bueno, pues qué bueno que satisfaga sus necesidades en su casa y no fuera con niños de verdad, ¿no? Bueno, eso nos rompe el tema. Cerca del año, en el 2000 más o menos por el 2001 aproximadamente, tuve oportunidad de hacer un máster de argumentación en Alicante. Ya hace muchos años de eso. La primera edición del máster de Manuel Atienza, ahí tuve la oportunidad. Y fíjense que uno de los documentos que nos dejó de tarea era hacer un análisis de un artículo que iba a sacar él y que tenía que ver con un organismo que se llamaba la Comisión de Valencia, que tenían 5 años trabajando en una ley de comercio de órganos clonados. Entonces, pues también revolucionó mi mente, la implosionó, la explotó por todos lados, porque, a ver, ya están trabajando en una ley de comercio, o sea, desde el año 97, 98, en una ley de comercio de órganos clonados. ¿Por qué? Porque tarde o temprano van a estar a la venta.
Mientras, bueno, pues, o sea, la ciencia, no sé si ya llegó a ese punto o no, no tengo ni la menor idea. Pero fíjense cómo hay otras mentes, ¿no? Que van mucho más revolucionadas que nosotros sobre tratando de anticiparse a lo que vendrá. Y entonces ahí, Laura, yo te diría, no hay que dejárselo a los chavos que van a ser los que tomen decisiones. Ya tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones, la pregunta es, ¿quién las toma? En una democracia donde solamente los tecnócratas, ¿no? Los que tienen esta, digamos, esta inteligencia superior, ¿podrían definirlas? O bien el pueblo, la masa, ¿no? El pueblo bueno y la masa es la que defina hacia dónde se mueve la horda de Walking Dead. O mayorías, ¿no? Artificialmente construidas y que yo sé lo que el pueblo quiere, o sea, me siento como Luis Miguel en el escenario, ¿no? Yo sé lo que mis electores me piden y quieren, yo aquí lo palpo en el corazón, todas las noches ahí siento lo que ellos quieren y sobre eso legislo, sobre una mayoría artificial de 4 personas, de un 13% de personas que fueron a votar, pues no. El concepto de democracia, ¿quién lo tomará? O sea, ¿quién toma las riendas de la decisión de las grandes decisiones de la sociedad? Los autócratas, los que heredan el poder, lo que nos decía Platón, lo que nos decía Aristóteles, ¿no? Las monarquías, que son cargos hereditarios, igual que a veces los partidos políticos, ¿no? Y las autoridades en nuestro país, ahí se van heredando de padres a hijos y de hijos a nietos, y luego se van cambiando de partidos para que sea plural la familia, ¿no? Que en las sobremesas haya debate, pues, ¿no? Entonces, este concepto de democracia, hoy en día, ¿no? Digamos, mañana vamos a ver la parte más, y la presentación se las voy a mandar, por cierto, o sea, para que no se preocupen de esto. ¿Quién termina decidiendo? Y hoy en día, ¿a quién le vamos a delegar nosotros esa responsabilidad de decidir la ley de comercio de órganos clonados? ¿Cómo vamos a regular los vehículos, la compra-venta de vehículos que no llevan conductor? ¿Cómo vamos a regular, por ejemplo, este tipo de compras por internet que tienen que ver con estos aditamentos para adultos, por ejemplo? ¿Cómo vamos a regular el tema del poliamor? ¿Cómo vamos a regular el tema de la marihuana? ¿Cómo vamos a regular, o sea, como sociedad finalmente, cuáles son nuestros grandes temas hoy? ¿Cómo vamos a resolver el tema de la inseguridad? ¿Lo vamos a seguir delegando? ¿Vamos a seguir esperando que malos candidatos vengan a ser pésimos autoridades para que sigan echándole basura a nuestro caminito hacia la democracia? ¿Vamos a tratar de seguir conformándonos con el menos peor de los peores candidatos que terminará siendo el menos peor o también de los más malitos como autoridad, ¿no? Porque ahora hay contubernios con empresarios, el crimen organizado, y nosotros seguimos con esta idea de contratar a uno de los peores médicos para que mantenga nuestro estado de salud. O bien, o cambiamos el chip, repensamos de lo que se trata la democracia y vemos que la verdad, si no tomamos las riendas de esto, pues entonces, pues vamos a tener un desenlace no muy agradable. Pues, estimadas compañeras y compañeros, ojalá les haya gustado esta charla. Lo que buscamos finalmente es provocar la reflexión, el análisis, ver el punto de quiebre donde estamos y a dónde tenemos que caminar. Me parece que es muy importante. Lo otro está en las láminas que seguramente muchos de ustedes van a querer estudiar, aprendérselos de memoria, de lo que dice Platón, Aristóteles, cómo ha venido evolucionando a lo largo de la historia el concepto de la democracia, ¿no? Y que justamente mañana vamos a darle una repasadilla muy rápida a esos conceptos para ver si hay alguna duda y cumplir, digamos, con el programa, pero nos vamos a involucrar con los temas también de participación directa, ¿no? Es decir, con la manera, con la antivacuna, o más bien con la vacuna, diría yo, de los sistemas disruptivos. Si yo no creo en un partido político ni en el sistema de partidos, no voy a armarme un partido político, ¿verdad? Evidentemente. Ni voy a participar como candidato independiente. Tengo que romper la inercia del sistema, es decir, ser disruptivo.
Y cuando la democracia digamos, se ha infectado, no está sana como tal, pues normalmente los sistemas de gobierno o los estados, ¿no? Las formas de gobierno pasarán de lo que es la democracia, pasarán al autoritarismo, pasarán, digamos, al absolutismo, ¿no? Y pasarán, digamos, hasta que la sociedad diga ya no más. Y el ya no más significa la disrupción del sistema. Y ante la crisis política, la crisis social que se levanta, ¿no? La inseguridad que arroja, la pérdida de instituciones y el descrédito ya brutal de políticos y tal, lo acabamos de ver en la semana pasada de dos primeros ministros que tuvieron que huir de sus países. ¿Por qué? Pues porque la sociedad se cansó. Y lo que la historia tradicionalmente nos ha mostrado es que el siguiente paso es que los militares tomen el poder. ¿Para qué? Pues para tranquilizar a estas hordas de salvajes que están intentando, ¿no? Reconstruir un sistema desde cero. Y bueno, ya todos sabemos lo que pasa cuando llegamos a estos puntos. Así que la vacuna, digamos, para evitar este propio cáncer que genera la democracia, son mecanismos de participación directa. Hay veces, por ejemplo, como en Brasil, algunos estados en Brasil, donde hay más gente que participa ahí que en las elecciones, porque considera que ahí sí puede tomar participación real y relevante sobre las grandes decisiones de la sociedad, y no solamente los temas, esperar cada vez que haya un cambio de la renovación del poder público como tal. Pues muy bien, pues les agradezco mucho su gentil participación, de verdad ha sido padrísima esta manera de retroalimentarnos y sobre todo, bueno, pues estamos ya convocados para el día de mañana, si ustedes así me lo permiten. ¿Les parece? Bueno, pues de mi parte, muchas gracias y les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes, gracias Armando, Andrés, Laura, gracias. Gracias Karen por tu participación. Juan, un gusto. Minerva, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hombre, al contrario, un placer. Gracias, Javier. Hasta mañana, bonita tarde, gracias. Nos vemos.